Damos gracias, Señor, hermanos. Bendito Dios por tenernos con vida. Bendito Dios por tenernos acá. Amén. Así es. Por habernos dado la fuerza y la voluntad de venir a escuchar palabra y a poder saborear de la palabra del Señor. Hermanos, es para mí un privilegio poder estar delante del Señor y poder estar presto para poder ministrar su palabra. Y la palabra que considero que es la que el Señor está poniendo dentro de mi ser para poder compartir con ustedes, ya que es una palabra necesaria, es una palabra que la iglesia está necesitando hoy en día. Quisiera que buscásemos en el libro de 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios, capítulo 4. Vamos a estar leyendo los versículos 3 y 4. Amén. Amén. Capítulo 4, versículo 3 y 4. Vamos a ponernos en pie por respeto a la palabra. Y vamos a leer en el nombre del Señor lo que la palabra dice. ¿Estamos listos? Gloria al Señor. Dice la palabra. Todos vamos a leerlo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos a leerlo nuevo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, en los cuales cegó el entendimiento de los incrédulos, resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Padre, sabemos que como imperfectos estamos delante de tu presencia. Sabemos, Señor, que como criaturas, Señor, que tienen una naturaleza caída, estamos delante de ti, Señor. Y lo declaramos en fe que estamos ante tu presencia. Declaramos en fe, Señor, que estamos acá, Señor, delante de ti, Señor. Reconociendo nuestras imperfecciones, reconociendo, Señor, nuestras infidelidades, reconociendo, Señor, nuestros prejuicios, nuestros malos caracteres. Señor, reconocemos que de una manera u otra siempre estamos poniendo delante de ti aquellas cosas que no deben ser colocadas delante de tu presencia. Pero en esta mañana quiero suplicarte en el precioso nombre de Jesús que nos limpies, que nos laves. Señor, así como tú lavaste los pies de los discípulos, que puedas lavarnos en esta mañana, Señor, que estamos delante de ti, Señor. Para poder tener cabida a la palabra, Señor. Para poder tener entendimiento a la palabra que nos ha sido dada. Señor, que podamos tener transparencia delante de ti en esta mañana. En lo que hayamos fracasado, en lo que hayamos pecado, perdónanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Tú dices de que cuando en su nombre pidamos algo nos será concedido. Amén. De esa manera venimos pidiendo delante de ti, Señor, aquellas cosas que sin darme cuenta he cometido, Señor, perdónanos. Aquellas cosas que con conocimiento he pecado, Señor, dame un espíritu de arrepentimiento para poderlo traer delante de ti, Señor. Si he fracasado en lo que tú me has enmendado, Señor, perdóname. Señor, ayúdanos a poder tener transparencia delante de ti, para que la esencia de Cristo pueda fluir en nuestro ser, para que la esencia del Señor Jesús pueda fluir en cada partícula de nuestro cuerpo. Henos acá delante de ti, Señor, declarando que tú eres el único santo, declarando que tú eres el único rey, declarando que tú eres el único que merece honra y gloria, Señor. Señor,
y repetimos las palabras de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengue para que tú crezcas. Señor, toma más de mí, Señor, y dame más de ti, Señor. Y lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. Esta es una palabra que ilumina. El Evangelio de Cristo es una palabra que ilumina. Usted no puede estar en la presencia de Cristo sin que la palabra no le ilumine. Tenemos el problema muchas veces el predicar el Evangelio, y cuando predicamos el Evangelio a ciertas personas, se ve que ese Evangelio no está iluminando a las personas. Pero el Evangelio nos ha sido dado para que pueda iluminar a las personas. Dice la palabra que hemos leído, que el enemigo, dice, le teme a esa iluminación. El enemigo le teme que usted sea iluminado por la palabra del Señor. Muchas personas oyen el Evangelio y, como dice el hermano Alberto, tiene un hoyo atravesado en los oídos. Por aquí le entra y por aquí le sale. Lo que escucha, por aquí le entra y por aquí sale. Porque no hay una iluminación dentro de usted. El problema es predicarle a esta clase de gente que el Evangelio en sí no le ilumina. Sabe que el objetivo nuestro es poder colocar a Cristo dentro de la iglesia. Es que la gente tenga entendimiento quién es Cristo. Porque ese entendimiento es el que nos está fallando hoy en día. Esta disertación de este día le he querido llamar el objetivo de los planes de Dios. El objetivo de los planes de Dios. El objetivo de los planes de Dios no es que usted solo venga y se siente. No es ese el objetivo. El objetivo del plan de Dios es más elevado que lo que estamos practicando. El objetivo de los planes de Dios es que usted sea una persona iluminada. No Illuminati, sino que iluminada. Una persona que al escuchar el Evangelio pueda discernir lo que está escuchando. El problema es que muchas veces nosotros escuchamos el Evangelio, pero ni fu ni fa. Y muchas veces de la misma manera como entramos, salimos. Muchas veces ese Evangelio que ilumina no hace cambios dentro de nosotros mismos. Y entonces sí estamos emproblemados. Yo he estado viendo a los jóvenes y que les he dicho, ¿puedes orar? No, no puedo. ¿Dónde está la iluminación del Evangelio? ¿Dónde está la efectividad de ese Evangelio que estamos predicando? Yo recuerdo que en tiempos atrás, niños de 5 o 6 años podían orar. Hermana Dunia, en la escuela dominical. 5 o 6 años de las criaturas y oraban. Y yo a los muchachos de 14, 15 años les digo, ¿puedes orar? No, no puedo. ¿Dónde está el Evangelio? ¿Qué está sucediendo con ese Evangelio que supuestamente está iluminando la vida de cada uno de nosotros? Dice la Escritura que el enemigo ha cegado el entendimiento de tales personas. Eso es ser ciego. Eso es dejar que el enemigo esté cegándolo para que usted no pueda proceder en el Evangelio del Señor. Yo muchas veces he dicho, cuánto me gustaría a mí tener dinero y poder llevar toda la congregación al país nuestro y llevarlos allá a las ganadas de almas que se hacen. Poder ver criaturitas de 5, 6, 7, 8 años, 10 años con sus padres ganando almas y que no le tienen temor a hablarle a una persona y decirle, mira, te voy a presentar el plan de la salvación. Pero aquí preferimos regalar un panfleto que hablarle a la persona. O sea, hay algo que no está trabajando en nosotros. Por eso es que he propuesto en mi corazón predicar la serie de mensajes transmitiendo a Cristo a la iglesia. Porque nos es necesario que ese Cristo que usted un día recibió en su corazón actúe dentro de usted. Que ese Cristo que un día usted dijo, yo abro mi corazón a Cristo para que viva en mí, pueda hacer que usted obre. Porque
realmente tener a Cristo no significa haber hecho una oración, significa obrar. El libro de Santiago dice, enséñame las obras, yo te enseño mi fe. Enséñame la fe, yo te enseño las obras. Porque ahí es donde se manifiesta cuán grande es su fe. Si usted no tiene fe, usted no obrará jamás. Usted no obrará. Porque el evangelio es de obrar. El evangelio no es de venir a cantar coritos y saludarnos y que ay, qué alegría, qué gozo. No, hermanos, el evangelio es de proceder a hablarle a la gente que conozca a Jesús como su Salvador personal. Nos es necesario, como iglesia, hacer que el reino de Dios vaya en avanzada. Nos es necesario que como reino de Dios podamos nosotros ser los miembros que sirven para poder engrandecer el reino del Señor y su justicia. El libro de 2 de Corintios capítulo 4 versículo 5, por favor rápidamente. Amén. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que la iglesia hoy en día está haciendo? La iglesia hoy en día está predicando a sus propios líderes. Y eso no es el objetivo para el cual el Señor nos ha enviado. El objetivo para el cual el Señor nos ha enviado es para predicar a Jesucristo como Señor. Y dice Pablo, y nosotros, dice, como vuestros siervos. Pero hoy lo estamos haciendo al revés. Hoy estamos predicándonos a nosotros mismos y ustedes son los siervos. Eso es lo que la iglesia hoy en día está haciendo. Y estamos haciendo cosas, oiga bien, el sábado estamos teniendo una clase muy interesante y yo estaba diciéndole anoche a los hermanos, teniendo a Cristo en nuestro corazón, usted va a dejar de hacer cosas que son religiosas. Porque cuando usted contenga a Cristo en su corazón, usted ya no va a hacer lo suyo, usted va a hacer lo que el Señor le diga que haga. Porque estamos muy religiosos. Estamos muy llenos de cosas religiosas. Ay, que tengo que hacer esto, Hay unos que osan decir, pero yo ayuné 41 días. ¿Usted ayunó más que el Señor? Porque son religiosas las cosas. Hay muchos que dicen, no, hermano, pero yo me he mantenido en oración más que Moisés. Sí, pero no se le ve que le ilumine. Ay, pero es que yo he sido lleno de la unción del Espíritu Santo. Sí, pero usted sigue siendo peor. O sea, ¿qué es lo que eso nos está marcando? Nos está marcando realmente que no ha habido un progreso y en vez de haber un progreso, usted ha empezado a caminar como el cangrejo. Para atrás, en vez de caminar para adelante. Porque la esencia de lo que realmente usted necesita en su vida es la vivencia de Cristo como vida en usted. Amén. Amén. Ahora dice el versículo 6 del mismo capítulo. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación ¿del qué? O sea, Dios está interesado en que nosotros seamos iluminados del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Y quién es este conocimiento de la gloria de Dios que dice al final? La paz de Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que realmente la iglesia necesita conocer? Jesucristo, hermanos. Por eso es que estamos predicando la serie transmitiendo Cristo a la iglesia. Porque ese es el propósito que el Señor ha puesto en mi corazón este año. El eslogan de la iglesia es hacia nuevas alturas. Pero usted no puede llegar a nuevas alturas si no es a través de Cristo. Usted no puede llegar a nuevas alturas a través de actividades. No, es imposible. Tiene que ser a través de aquel que es el dueño del evangelio. Amén. Ahora, el evangelio de gloria que está en el versículo 4 como el conocimiento de la gloria de Dios son la misma cosa. Usted ve los dos versículos juntos. Vemos ahí que en el versículo 4 dice el evangelio de la gloria de Dios. Versículo 4. Dice que la luz resplandezca del evangelio de la gloria de Dios. Y al final en el versículo 6 que dice
el conocimiento de la gloria de Dios. Pero aquí viene algo que nosotros no hemos entendido. Versículo 7. Vea lo que dice el versículo 7. Dice, pero tenemos... Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué es lo que hoy se está predicando, hermanos? Hoy se está predicando que los líderes de la iglesia son los que tienen el poder, cuando realmente no son ellos los que tienen el poder. El que tiene el poder es el Señor Jesús. Amén. Perdone si le gusta o no le gusta, pero el Señor es el que tiene el poder. Él es el que posee el poder. Aleluya. No hay nada fuera del Señor que tenga poder más que solamente Él. Aleluya. Él es el poderoso. ¿Se acuerda aquel corito que dice, poderoso Cristo, resplandece en mí? Porque eso es lo que tiene que ser. Él tiene que resplandecer en nosotros, porque Él es el realmente un glorioso, hermano. Disculpa que veo agua por lo caliente, me seca la boca. El espíritu está quemando ahí. Hermano, está ardiendo. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quién es el barro, hermano? Pero muchas veces nosotros creemos que somos los cáliz. Hechos de oro. Y dice, mire cómo brillo, mire qué iluminación. Todo esto está acá porque yo lo he hecho. Hermano, nada de lo que nosotros podamos hacer es grato al Señor, sino es a través de Cristo. La iglesia tiene que conocer esta verdad. Si nosotros queremos tener una iglesia saludable, no estoy hablando de una iglesia grande. Yo un día estaba preguntándole al Señor, bueno Señor, ¿y cómo es eso que tú no quieres engrandecer? Un tanto así como reclamándole, ¿verdad? Y me dijo, bueno, yo doy los talentos como a mí me da la gana. Así es. Él es el Señor. Si a alguno me da ganas de darle un talento. A otros 5, a otros 10. Y si el que le digo uno me da ganas de quitarse, lo quito. ¿Y qué? Claro, así es. Y yo le dije, no, pues así por las buenas como que no. Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras porque tú eres el Dios. Pero el énfasis que a nosotros se nos ha metido es que usted es exitoso siempre y cuando tenga una iglesia grande. No importa si la iglesia es saludable o no. Anoche hablaba el hermano Alberto y decía, no, es que muchos vienen y se van, porque cuando vienen y miran el templo dicen, no, yo necesito un templo más grande. No les importa la esencia de lo que la iglesia está predicando o está enseñando, sino que ellos lo que quieren ver son las estructuras. Ahora, ¿eso es saludable? No. ¿Eso a usted le llevará al reino del cielo? No. A usted lo que le va a llevar al reino del cielo es el conocimiento que tenga del Señor Jesús. Amén. Mire, una que otra vez he contado esta experiencia. Recién venido yo a los Estados Unidos, vivíamos allá en Valley Stream, y recuerdo que yo trabajaba como a 3 cuadras de ahí donde vivía, y entonces en una fábrica de ventanas, de esas de insuladoras, y todos los días hacíamos ventanas, ¿verdad? Y un día estaba yo ahí trabajando en una ventana y de repente me dijo el Señor, así literalmente, no, o sea, no estoy tratando de convencerlo, si me cree bueno y si no, pues también. Me dijo el Señor, ¿cuánto de mi hijo hay en ti? Hermano, yo me quedé pensando. Yo dije, ¿cuánto del Hijo de Dios hay en mí? Y empecé como a hacer inventario, ¿no? Yo estaba recién venido de El Salvador, estaba recién salido del tabernáculo del Colegio de Teología, y venía con todas las energías, decir, ahora aquí viene el sabio, aquí viene el que va a predicar el Señor, aquí viene el que va a hablar de Cristo. Pero llegó el momentito en que el Señor me dijo, ¿cuánto de mi hijo hay en ti? Y cuando yo buscaba en el inventario, me di cuenta que no había nada. Que lo que había era alboroto. Oh, yo salí de colegio de teología. Oh, yo fui el primer graduado. Oh, yo salí de buenas calificaciones. Oh, yo hice esto. Oh, yo hice aquí, yo hice allá, yo hice lo otro. Y ¿sabe? Cuando yo busqué y no encontré nada de Cristo, ¿sabe qué fue lo único que pude hacer? Fue llorar. Fue llorar porque me di cuenta que todo lo que había estudiado, todas las vicisitudes que había pasado para poder graduarme, en un minuto el Señor la destruyó. Porque el Señor me mostró que no era lo que yo había estudiado, era cuánto yo tenía de Él.
Y también la misma pregunta puedo hacerle yo a usted esta mañana. ¿Cuánto usted tiene de Cristo en su vida? Tal vez yo puedo preguntarle, hermano, yo lo veo servir, lo veo haciendo aquí, lo veo haciendo allá, y cualquiera pudiera decir, oh, es que el hermano está obrando de esa manera porque Cristo está en él. Yo le puedo decir la pregunta. ¿Cuánto de Cristo hay en usted? Hermano, yo recuerdo las noches de Salvador, de la Sultana, vivíamos en la Sultana, y yo vivía por la colonia de Costa Rica. Y yo recuerdo que cuando caían esas tormentas y no alcanzaba el bus, me tocaba irme a pie. Me atravesaba todo lo que era la UCA, todo el bulevar ese que está en el estadio, llegaba a la colonia Montserrat, de la Montserrat brincaba a la colonia la Vista Hermosa, y de la Vista Hermosa bajaba a la colonia Dolores, y de la colonia Dolores llegaba a la colonia donde yo vivía. Hermano, empapado de agua. Yo decía, ¿dónde quedó todo ese esfuerzo? Y el Señor en una pregunta me desbarató completamente. ¿Cuánto hay de Cristo en mí? Tal vez usted no ha hecho lo que yo he hecho, pero le voy a decir una cosa. Muchas veces nos creemos muy espirituales. Muchas veces creemos que ya casi caminamos en las nubes, ¿verdad? Que ya casi no tocamos el suelo. Pero la pregunta es realmente usted un contenedor de Cristo? ¿Sabe? No va a creer que contenedor, no. Un contenedor es el que sostiene a Cristo. ¿Entiende? ¿Cuánto usted contiene al Señor? Porque usted fue hecho por una condición. Yo muchas veces pregunto a la gente, ¿cuál es el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en su vida, hermano? Ay, que yo sea más santo. Ay, que yo ayune. No, hermano, no hay nada de eso. Yo no digo que está malo. No me malentiendan porque dicen que yo hablo raro. ¿La hermana Gloria? Pero lo que estoy tratando de decir es, yo no le digo que no lo haga, pero no es eso lo primordial. Porque lo primordial es dejar que Cristo se forje en mí. Amén. Cuando Cristo se esté forjando en mí, yo no voy a tener que estar haciendo muchas cosas religiosas. Porque yo voy a estar en una íntima comunión con el Señor y voy a estar haciendo lo que Él quiere que yo haga. No lo que yo pienso que es religioso. ¿Entendemos, hermanos? Ahora, Dios, Él quiere forjar. Acuérdense que Dios tiene una Trinidad. Algunos la conocen como la Trinidad de Dios, otros la conocen como el Dios triuno, otros la conocen como el Dios trino. Pero Dios ocupa esa Trinidad para poder forjarse en nosotros. Yo muchas veces me he preguntado, ¿cuál fue el propósito de Dios de crear el universo? ¿Nunca se han puesto a pensar usted eso? ¿Para qué Dios formó todo el universo? Muchos dicen, no, que no es el único, que hay otros planetas donde hay vida, sí, pero no lo han logrado encontrar. Han hecho películas de que han encontrado otros planetas igual que la Tierra y que la gente logró llegar y la civilizaron y hubo otro planeta. Hermano, eso es mentira. No es nada comprobado. Esto fue el único planeta que Dios habla en la Escritura, que es habitado. Amén. Ahora, ¿por qué el Señor hizo este universo? Porque el Señor sabía que en este universo Él iba a colocar a una persona. Él iba a formar a una persona para que le contuviera. Yo no sé, ¿entienden esa palabra contener? Contener. No es contenedor ahora, o es con cuchara. Contener significa retener, guardar, significa tenerlo dentro. Y yo les ponía como ejemplo, ya los hermanos me decían a mí ayer, ya no use eso, porque esto contiene agua. Es un contenedor de agua, ¿ok? Entonces, nosotros somos un contenedor de Cristo. Nosotros fuimos creados con un único propósito, y el único propósito es contener a Jesús. No es para que usted se muera en el gimnasio.
Y que de repente, no. Este contenedor ha sido creado para contener a Cristo. Amén. Ahora, una taza, ¿qué es? Un vaso, ¿qué es? Y cada uno de ellos está realizado con algo específico. Cuando usted piensa en una taza, ¿en qué piensa? Café, leche, té, chocolate. Cuando usted piensa en un vaso, agua, soda. O sea, cuando usted piensa en cuando usted ve una botellita de Coca-Cola, ¿en qué piensa? Lógicamente no piensa en Fanta, ¿verdad? Ahí tiene tamaño rótulo que dice Coca-Cola. O sea, es un contenedor que fue hecho y específicamente y exclusivamente para Coca-Cola. ¿Usted nunca se ha visto el rotulito en la espalda? Dice contenedor de Dios. Porque nosotros hemos sido creados para eso. Para ser contenedores de Dios. Vamos a Romanos 9:21, por favor. Rápidamente, 9:21. Por que el tiempo nos va volando. Romanos 9:21. Romanos 9:21. Atrás de Corintios. Ahí estaba cerquita. Amén. Amén. Romanos 9:21. ¿Todos? Dice la palabra. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahora, la pregunta es, ¿qué clase de barro, qué clase de barro es usted? ¿O qué clase de vaso? ¿Qué clase de vaso es? ¿Un vaso de honra o un vaso de deshonra? Porque muchas veces creemos que los vasos de deshonra no le pertenecen al Señor. El Señor dice que Él hizo vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Por qué el Señor llamó al rey de Babilonia? Le llamó mi siervo. ¿Era acaso un vaso de honra? Pero es del Señor. Judas, ¿qué era Judas? Un vaso de deshonra. ¿Qué era David? Un vaso de honra. ¿Qué es usted? Más vale que sea un vaso de honra. Más vale. Porque sin darse cuenta usted puede estar siendo un vaso de deshonra. Que está dentro de la iglesia. Ay, hermano, pero ¿cómo cree que un hermano va a estar dentro de la iglesia si hay apóstoles que fueron pues de deshonra? Claro. Ahí tiene Judas. No estoy hablando de los apóstoles de hoy en día. No se enojen, hermanos. Estoy hablando de los apóstoles originales. ¿Acaso Judas no era apóstol? ¿Acaso el Señor no dice, hay que buscar a otro que ocupe su lugar? ¿Por qué muchas veces nosotros decimos, nos descarriamos? Porque hemos estado funcionando como vasos de deshonra. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Otro ocupa tu lugar. ¿Ah? ¿Y qué es lo único que nos queda? Ah, yo hacía eso cuando estaba en esa iglesia. Ah, yo hacía tal cosa cuando estaba en la iglesia. Sí, tiempo pasado, porque era un vaso de deshonra. Dice el 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción. Y el 23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria. ¿Quién es las riquezas de su gloria? Cristo. Las mostró para con los vasos de misericordia. ¿Quiénes son los vasos de misericordia? ¿Quiénes son los vasos de misericordia? Nosotros. Que Él preparó de antemano para... Hermano, usted ha sido preparado para gloria del Señor, no para la gloria suya. Ha sido preparado para gloria del Señor, pero usted tiene que actuar como tal. Usted tiene que actuar como un vaso que realmente ha sido formado para gloria del Señor. ¿Ah?
Muchas veces yo tengo un hablar así, no sé, mero loco, y mucha gente dice, sí, pero no me diga eso. Entonces no se comporte como tal. No se comporte como tal. Porque muchas veces no es que uno quiera ser ofensivo, sino que su comportamiento me está diciendo, estoy siendo así. Estoy siendo así. ¿Ok? Ahora, el 24 dice, a los cuales también ha llamado. Esto es, ¿a quiénes? Oiga, ¿a quiénes? ¿A quiénes ha llamado el Señor? Los vasos de qué? De honra, los vasos de misericordia. Dice, no solo de los judíos. O sea, en los judíos también hay vasos de honra. En los judíos también hay vasos de misericordia. No puede usted estar diciendo, no, los de judíos son despreciados. No, no puede usted hacer eso. Porque ese pueblo es pueblo de Dios. No, pero es que hay judíos malos, ese no es su problema. Ese es el problema del Señor. Pero usted tiene que honrar lo que es del Señor. Amén. Así como se honra a la iglesia, también tiene que honrar a ese pueblo. Ahora dice, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? Cristo. Pero dice, pero tenemos este tesoro ¿en qué? Leamos otra vez. Pero tenemos este tesoro en vasos. Estoy en el versículo 7. Pero tener, perdón. Segunda de Corintios 4:7. Por ahí que me había quedado callado, ¿verdad? Segunda de Corintios 4:7. Amén. Dice, pero tenemos este tesoro para que la excelencia del poder sea. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo hoy? Se nos ha olvidado que somos vasos de barro y estamos agarrando toda gloria para nosotros en vez de dársela al Señor. No importa el título que usted se quiera poner. No importa. Mire, en uno de mis viajes a El Salvador, conocí a un hermano y fuimos a tomar una taza de café juntos. Y recuerdo que los hermanos, uno de ellos me dijo, mira hermano, yo quisiera poder estudiar un poco más. Y quisiera saber, tú que estás en Estados Unidos, quisiera saber si tú conoces de algún ministerio que me pudiese brindar una licenciatura en teología. Y yo me le quedé viendo y le digo yo, ¿qué es lo que tú quieres? Es que mira, me digo, aquí en el país de nuestro, si tú no tienes una licenciatura, la gente no te toma en cuenta. Y vengo yo y le dije, o sea, le dije yo, que tú lo que quieres, ser grande en medio de los hombres. No, ni tanto así. Pero el problema es que si yo no tengo una licenciatura, la gente no me reconoce como ministro del Señor. Ahora, yo me regresé, o sea, no quedamos en nada, me regresé, pero siempre viví con ese pensamiento, que hay mucha gente que entra al ministerio con el deseo de gloriarse a sí mismo. Aquí no se oye mucho, pero allá en El Salvador se oye mucho de las iglesias, de las mega iglesias. Los que son de tal saben de qué estoy hablando. Pero las mega iglesias son aquellas iglesias que tienen 2,000 personas, 1,500 personas, son las mega iglesias en El Salvador. Y ay, Dios mío, no se puede tocar ese pastor. No se le puede decir nada. Porque si no se lleva a la congregación. ¿Me entiendes? ¿Sabe por qué? Porque la gloria es del hombre. ¿Y qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios. Y no de nosotros. No a nosotros, oh Jehová. Es no a nosotros. Hermano, la excelencia no es para nosotros. Nosotros simplemente somos unos siervos. Que traducido dice esclavos. Usted no es don furufufú, usted es esclavo del Señor. Somos esclavos del Señor. Ay, pero que yo soy el pastor de esta iglesia. Aún no se le quita el título de siervo. Muchos hermanos que a mí conmigo se molestan porque yo les digo, ¿qué tal, siervo?
No, el pastor. El apóstol. El apóstol. ¿Sabe? A mí en una reunión que tuve una vez con cierta persona, tuvo el cinismo de decirme, hermano, de aquí en lo sucesivo voy a agradecerle que no me llame más pastor, sino que se refiere a mí como el apóstol. Y yo le dije, ok, hermano, un placer. Porque eso somos. Hermano, los títulos acá en la tierra no tienen valor. Amén. Los títulos, voy a decirlo, los títulos acá en la tierra no tienen ningún valor. Porque todo lo que usted haga aquí en la tierra, el valor lo tendrá en el reino de los cielos. Amén. Dice el Señor que será probado por fuego. Así es. Todas esas actividades que se hacen, y anoche discutíamos, es necesario hacerlo porque la gente quiere tener comunión y quiere hacer un montón de cosas, está bien. Pero no es ese el fuerte de la iglesia. No estoy diciendo, hermano, ya no van a haber más tamales, quesadillas, ni no, ya no, no. Sencillamente, no es ese, quiero especificarlo porque se me pidió que fuera un poco más explícito. No es ese el fuerte de la iglesia. El fuerte de la iglesia es el Señor Jesús. Amén. Si usted quiere que su iglesia sea saludable, predique al Señor Jesús. Si usted quiere que la iglesia sea una iglesia que dé testimonio, predique al Señor Jesús. Si usted quiere que su iglesia sea fuerte, predique al Señor Jesús. Porque si usted se dedica a hacer polladas, rifas y todo lo demás, su iglesia jamás será fuerte. Yo muchas veces me quedo admirado que la iglesia ahí rifando cocinas, planchas. Y yo digo, qué barbaridad, Dios mío, lo que hemos llegado. Porque se está rifando de todo, hasta el chupe se rifa. Bueno, y hoy en El Salvador están celebrando hasta la acción de gracias. Cuando eso es netamente de acá, de los Estados Unidos. Allá que lo visitó fue Colón. Allá Colón fue el que lo visitó. ¿Entiendes? Y estábamos viendo ahí en el internet y ya hoy están celebrando el Día de Acción de Gracias. Copiones. Sí, pero aquí se celebra la Acción de Gracias con una razón. Con una razón. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros vemos que cuando un vaso ha sido preparado con un propósito y no se está ocupando por ese propósito, ¿qué es lo que está sucediendo? Que no ha alcanzado el propósito. Ahora, si usted ha sido una persona que ha sido diseñada para contener a Cristo, pero no contiene a Cristo, ¿qué es lo que sucede entonces? Usted no ha llegado al propósito. No hemos llegado al propósito. Anoche hablábamos acerca del carácter. Cuando una persona es iracunda, no del conjunto iracundo, ¿no? Porque tengo que hablar claro, porque... Furioso. Qué furioso. O sea, furioso, no furioso, furioso. Airoso. Todo le da enojón. Y que medio se le toca la punta, ya. Entonces, cuando esa gente responde de esa manera, es porque realmente no tiene o no contiene a Cristo dentro de él. Porque estábamos haciendo mención. Una persona que es iracunda y contiene a Cristo, Cristo detiene esa ira. Pero cuando usted le da rienda suelta a esa ira, usted no contiene nada. Lo único que contiene es la religiosidad que usted muestra cuando está acá. Pero cuando está en su casa, alguien me dijo, no, pues que yo en mi casa, es decir, pues ahí es la médula. Si usted en su casa muestra esa rabia, esa cólera, esa frustración, hermano, usted no está conteniendo, Señor. Porque si usted lo hace en su casa, que no le quepa la menor duda que lo va a hacer dentro de la iglesia. Porque usted tiene que aprender a contener a Cristo, y ese Cristo que está dentro de usted va a hacer que esa furia, esa cólera, esa frustración que usted tiene dentro de usted sea retenida, porque el Señor está dentro de usted. Amén. Pero cuando usted le da rienda suelta, no hay nada que pueda detener esa furia. Digo yo, no hay nada hablando de Cristo. Porque usted se deja ir como que en patines, baba.
con toda la furia. Tenemos que aprender que nosotros somos contenedores del Señor. Amén. Ahora, el punto principal dentro de toda la Escritura es que vamos a entender que el contenido para el cual nosotros hemos sido creados sigue siendo el mismo. La Escritura habla de muchas cosas, hermanos, pero el punto principal es si Cristo está siendo el contenido de nuestro interior. Amén. Ese es el punto principal de toda la Escritura. Si Cristo está siendo el contenido o sea, si Cristo mismo está haciendo de nosotros el contenido, en otras palabras. ¿Amén? ¿Entendemos ahí lo que estoy diciendo? ¿Estamos comunicando algo, hermanos? ¿Amén? ¿Amén algunos o amén que les he dado en el aire? Estamos comunicando algo, ¿verdad? Amén. Ahora, venimos nosotros tocando lo que es la Trinidad de Dios. Dios necesita la Trinidad de Él para forjarse en nosotros. Y tal vez no crea que yo me las puedo todas, no. Hay cosas que no se pueden explicar y una de ellas es la Trinidad. Es bien difícil de poder explicar, primeramente porque es algo misterioso. Segundo, porque no podemos explicarlo adecuadamente, hermanos. Lo único es que sí tenemos claro es que tenemos un solo Dios. No tenemos tres dioses como muchos dicen. Tenemos un solo Dios, hermanos. Pero este Dios que tenemos es un Dios trino. El libro de Éxodo y Isaías nos muestra que tenemos un solo Dios. Un solo Dios. Y si usted va a Primera de Tesalonicenses, o Primera de Tito 2.5, por favor. Primera de Tito. A ver si no estoy equivocado. Primera de Tito. Aunque creo que es Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2.5. Primera de Timoteo 2.5, veamos. ¿Qué dice, hermano Juan? Porque hay un solo Dios. Aleluya. Y uno solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ok. ¿Quién es el que se ha inventado que tenemos tres dioses? Los creyentes. Ay, es que yo no sé qué pedirle. Si pedirle al Espíritu Santo, pedirle a Cristo, pedirle al Padre. Nos metemos en esa disyuntiva. Cuando la palabra está enseñándonos que hay un solo Dios, hermanos. ¿Sabe por qué los judíos no aceptan el Evangelio? Porque ellos son monoteístas. Ellos creen en un solo Dios. Y nosotros creemos en tres dioses. Amén. Dice la palabra, porque hay un solo Dios. No hay tres dioses, hermanos. La iglesia tiene que aprender que no hay tres dioses, hay un solo Dios. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ahora, vean bien, y aquí póngame atención que aquí tiene usted que afinar el oído. Porque esta es la médula del mensaje. Aquí tiene que afinar el oído. Vayamos a primera de Génesis 1, Génesis 1.1. Génesis 1.1. Ya estoy inventando mi propia Biblia yo. Amén. ¿Qué dice ese versículo? Amén. No le pasa nada a usted con leer ese versículo, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay nada espectacular en eso, ¿cierto? Eso es en la traducción que nos han dado. Pero en el original, él habla que en el principio dice creó. Pero después dice, no dice Dios, dice Elohim. Y Elohim es un conjunto de nombres. Nombres en plural. ¿Entiende? Vea bien, por eso le dije, aquí póngame atención que si usted no la agarra se pierde. Dice, creó Dios
creó Elohim. Pero este Elohim es un nombre en plural de Dios. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Amén. Ahora, dice el 1.26. Entonces, dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Bueno, pero Dios solo es uno, ¿verdad? Avisa. Dios solo es uno, ¿verdad? Pero Él está hablando en plural. O sea, bueno, ¿Dios es uno o son varios? ¿Verdad? ¿No me está poniendo atención? Dios es uno. Pero Él, cuando habla a sí mismo de Él, habla en plural. Pero Él es uno. Amén. Ahora, dice el 27. Vamos a terminar de leer el 26. Dice, hagamos al hombre a nuestra. No dice a mi imagen. Dice a nuestra. O sea, nuestra, ¿qué significa? Hay pluralidad. ¿Ok? Dice conforme a nuestra. O sea, no estoy tratando de explicarlo porque ni yo mismo lo entiendo. Pero está hablando de que Dios es uno, pero cuando habla de Él, habla en plural. ¿Saben lo que es plural, verdad? Pero Dios es uno. No voy a decir, pues entonces hermanos tenemos tres dioses. No, tenemos uno. Pues entonces ¿cómo explica usted eso? Bueno, veamos su persona. Veamos su persona. El hermano Juanito es uno. ¿Cierto? No miran tres Juanitos ahí, ¿verdad? Pero el Juanito que vemos, hubo un tiempo que él fue hijo. ¿Cierto? También fue esposo. Y también fue papá. ¿Cierto? Pero seguimos viendo solo uno. ¿Entiendes eso? Yo fui hijo primero. Después fui esposo. Después fui padre. Pero yo soy uno nada más. Pero yo solo soy una persona. Pero cuando hablo de mí, y me voy a referir a las tres personas que he descrito, yo digo, en mi juventud, ¿cuándo fui esposo? ¿Cuándo fui padre? Me refiero a ellas en un diferente aspecto, lo mismo es Dios. Dios es uno. Dios es uno. No tenemos tres dioses, entendamos eso. Dios es completamente uno. Amén. Ahora, decir que tenemos tres dioses, oiga bien, decir que tenemos tres dioses es una herejía. Y la herejía anteriormente se castigaba con la muerte. Decir que tenemos tres dioses es una herejía porque la Biblia dice que Dios es uno. Usted no puede decir que tiene tres dioses. Dios es uno. Amén, hermanos. Amén. ¿Hemos aprendido hasta ahí, hermanos? Ahora, tenemos un solo Dios. Pero este Dios necesita un pronombre plural cuando va a hablar de sí mismo. Amén. Vea bien. Dios es uno. Pero Dios necesita un pronombre plural para hablar de sí mismo. Vamos a Isaías 9:6. Mire, esto de transmitir a Cristo a la iglesia no es fácil. Ya tengo varios dormidos. Amén. Amén, hermano. Amén. Dice la palabra, Isaías 9:6. Isaías 9:6. Vete a la mitad. Sí, vete a la mitad de la Biblia.
Busca. Proverbios, Isaías 9:6. Ya te pasaste. Isaías 9:6. Amén. Amén. Póngale atención a este versículo que usted lo ha leído muchas veces. Póngale atención. Tenemos un solo Dios, el cual se manifiesta de tres maneras diferentes. Y vea bien lo que dice en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿De quién está hablando ahí? ¿Cuándo fue que nos fue dado hijo? ¿Dónde nació? En Belén, Efrata. Él nació en Belén. Hijo de María. Hijo, el niño nos es nacido, hijo nos es dado. Oiga, póngale atención. Y el principado. ¿Sabe qué es principado? ¿Sabe qué es el principado? Es una jerarquía. Es una jerarquía que le ha sido dada como un príncipe. Él traía el principado sobre su hombro. Pero vea bien, ¿cómo se va a llamar su nombre? ¿Cómo está ese nombre? ¿Con minúscula o con mayúscula? O sea, ¿de quién está hablando? ¿De quién? ¿De quién? ¿Cuál es el otro? ¿Cómo está? ¿En minúscula o en mayúscula? ¿De quién está hablando? ¿Cuál es el otro? Dice Dios fuerte. ¿De quién está hablando? Después dice Padre eterno. ¿De quién está hablando? Está hablando del Padre, hermano. Ese niño que nos fue dado en Belén traía un principado sobre sus hombros. Y en ese principado se le iba a llamar admirable. ¿Quién es el único admirable? Oh, Almighty God. Nuestro único Dios es admirable. Oiga bien, porque ya usted ya está jugando con los tres dioses. Nuestro único admirable Dios fue un niño que nació en Belén. Traía un principado sobre su hombro y su primer nombre fue admirable. ¿Ah? Después, consejero. No solamente consejero, sino que también es. O sea, ¿qué está diciendo? Que ese niño que nació en Belén, ¿qué es? Es el mismo Dios, hermanos. Pero ¿cuántos nombres tiene? ¿Sabe? Porque el problema es que nosotros creemos que tenemos muchos dioses. Y por último dice, si usted no logró entender eso, dice, él le llama Padre Eterno. ¿Quién es el Padre Eterno? El único Dios que tenemos, hermano. El único Dios que tenemos. Él es el Padre Eterno. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Cristo y el Padre son una sola cosa. ¿Qué está diciendo? Que Cristo trae el principado sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque viene del Padre. Y dice, Padre Eterno, dice príncipe. Ahora, ese niño, al ser llamado Dios fuerte y al ser llamado Padre Eterno, ¿es un niño o es Dios? ¿Es un hijo o un padre? No, tiene que definirse. Es padre, hermano. Ya quítese de la mente los dioses. Es Padre Eterno. ¿Ah? El niño es niño, pero ese niño es Dios. Ahora, tenemos el hijo, pero el hijo es el Padre. Porque tenemos un solo Dios. Dios solo es uno. Aunque tiene diferentes formas de poderse expresar. Pero ya vamos a entender por qué. Si Jesús no fuese Dios, nosotros no pudiésemos llamarle Dios fuerte. Para los testigos de Jehová, hoy aceptan que Jesús es un profeta,
pero que no es Dios. Ellos no aceptan que Jesús sea el Hijo de Dios. ¿Cómo dice que Él era llamado acá? Padre eterno, Dios fuerte, admirable, consejero. Entonces, si ese niño que nos ha sido dado no fue el que nació en Belén, entonces ¿quién fue? No puede haber otro. Amén. Vamos rápidamente a 2 Corintios 3:17. Ahí estamos viendo dos personalidades de Cristo, que es Hijo y es Padre. Amén. 2 Corintios 3:17. Amén. Rápido, hermano, que nos agarre el tiempo. ¿Qué dice la palabra? Porque el Señor es el Espíritu. O sea, ya vimos quién es el Hijo, ya vimos quién es el Padre, hoy estamos viendo quién es el Espíritu. O sea, ¿quién es el Espíritu? Es el mismo Dios. Ya vamos a explicar esto por qué. El Hijo es llamado Padre. El Hijo es el propio Señor. Y el Señor es llamado Espíritu. ¿Qué es lo que tenemos ahí? La Trinidad de Dios. ¿Ok? O sea que nos está diciendo que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Usted no tiene tres dioses. Entienda eso. No tiene tres dioses. Usted tiene un solo Dios. Amén. Ahora, la cuestión es que para llevar Dios su plan de forjarse en nosotros, tuvo que usar estas tres personas. Vayamos a Mateo 28:19, rápido. Rápido, que ya nos agarró la noche. 28:19. Gracias, hermana. 28:19. Amén. Amén, hermanos. 28:19. Amén. ¿Estamos todos? Fíjese bien en este versículo. Si lo puede ir marcando, vaya marcándolo, porque es necesario que usted entienda esto. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿Qué es lo que usted encuentra de raro ahí? Sí, ahí están los tres, ya los vi. Pero ¿qué más nota de raro usted ahí? ¿Qué más nota usted de raro ahí? Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. No en los nombres. Yo no entiendo eso. Dice, en el nombre, no en los nombres. Que es uno solo. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero Él es uno solo. Ay, no, en el nombre del Padre, del Hijo, no, hermano, Dios es uno solo. Y como digo yo, no me explique cómo es esto, porque ni yo mismo lo entiendo. Lo único que sí logro ver es que hay un nombre singular, hay una forma singular, y hay un nombre singular, y hay tres nombres. Y Él dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si nosotros vamos a Romanos, encontramos que dice también la misma palabra, no que voy de rápido, dice el libro de Romanos, capítulo 9, dice, bautizándolos en el nombre de Jesús. O sea, ya cuando él empieza a hablar más adelante en las epístolas, y empieza a referirse a él mismo como una sola persona. Ahora, ¿cómo es que vamos a entender esto? Fíjense bien lo que voy a decir. ¿A quién les gustan las sandías? Solo tres. Pero, digamos, si yo trajese una sandía y le digo, hermanos, vamos a comer sandía. Vaya, hermana Julia, cómase la sandía. Necesita abrir una bocota así para poderla tragar. ¿Cierto o no? No le va a caber.
¿Qué es necesario entonces? ¿Partirla cómo? Pedazos. Para poderla tragar, ¿verdad? Cuando ya la ha tragado, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Ah? Bota la cascarita. Digerirla. Cuando nosotros la digerimos, ¿qué es lo que sucede? Ese proceso se convierte en jugo que se queda dentro del organismo. Amén, hermanos. Ok. Si yo le dijese a usted, bueno, esto es hipotético. Aquí está Cristo, cómalo. ¿Pudiera usted comerlo? Too much. Tendría que ser como una boca de boa, ¿no? ¿Sabe? Que no puede tragarlo. Ok. Lo que dijo el hermano. Vayamos a Marcos 7:27. Marcos 7:27 y 7:28. Evangelios. Marcos, Lucas, Juan. Marcos capítulo 7:27. Amén. Amén. Espero que por primera vez entendamos ese versículo. Amén. Amén. ¿Lo tenemos? ¿Todos? Dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los higos porque no está bien tomar el pan de los higos y echarlo a los. Respondiendo ella le dijo, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. ¿Entendió eso? ¿O no lo ha entendido? Ok, déjeme explicárselo. Aún el pedazo de pan que está ahí, usted tiene que partirlo. ¿Quién es el pan de vida? Cristo. ¿Puede tragarse a Cristo de un solo? ¿Tiene que ir en qué? Cuando Él está hablando de las migajas, Él está hablando de que Cristo tiene que ser partido en partículas pequeñas para que usted pueda tragarlo. Porque usted no puede tragar a Cristo de un solo. Por eso es que en la iglesia nos tardamos tanto en mostrar quién es Jesús. Porque no puede digerirlo de un solo tajo. Usted necesita que Cristo sea partido. Mire, tengo una perrita y la canelita no come pedazos grandes. Hay que partirle pedazos pequeños para que ella pueda digerir. Y si muchas veces lo encuentra muy grande, lo saca del plato y se lo lleva a un rincón y ahí lo deja y regresa a su plato. Porque no puede digerirlo. Lo mismo somos nosotros. ¿Por qué usted muchas veces no pone atención a la prédica? Porque no puede digerir. Porque lo que se le está dando es demasiado grande para usted. Entonces empieza a distraerse, empieza a dormirse, empieza a hacer muchas cosas. Porque los pedazos de Cristo están siendo demasiado grandes. Necesitamos tener los pedacitos pequeños de Cristo para que usted pueda digerirlo. Amén. Ahora, después de que hemos partido la sandía en pedazos, la digerimos y el organismo se encarga de poderla convertir en jugo. La Trinidad hace lo mismo. ¿Cómo vino Dios a nosotros primero? ¿Cómo se le apareció a Abraham? Como el Padre. Pero era demasiado inmenso para nosotros para poderlo tragar. Para que pudiese estar con nosotros. Ahora, apareció Jesús. El mismo Dios apareció como Jesús. Pero no estaba dentro de ellos. Estaba entre ellos. Pero no estaba dentro de ellos. ¿Entienden eso? Es necesario que usted entienda esto. Primero el Padre se le apareció a Abraham. Era imposible poderlo tragar. Vino Jesús, apareció en el Nuevo Testamento. Pero aún Jesús no podía ser tragado. Él estaba entre ellos, pero no estaba en ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Vino el Señor y fue necesario que Él muriera. Y que Él resucitara. Porque a través del Espíritu sí Él puede estar en nosotros. Amén.
No hay otra manera que el Señor no pueda estar en nosotros. Ahora, aquellos hermanos que se ponen a orar porque el Espíritu venga, usted está pidiendo algo que es religioso. Cristo, el Espíritu, está en nosotros. Amén. Dios, el único Dios, está en nosotros y está en nosotros a través de su Espíritu. Así que deje de estar pidiendo lo que no tiene que estar pidiendo. Pídale a Dios que sea en usted. Amén. Porque esa es la verdadera razón. O sea, ¿para qué usó Dios la Trinidad? Para poder estar dentro de nosotros. Amén. Si los hermanos que creen que, no, yo recibí a Cristo, pero no tengo el Espíritu, usted no ha recibido nada porque usted no ha entendido lo que usted ha recibido. Si usted recibió a Cristo, el Espíritu está dentro de usted. Si el Espíritu no está dentro de usted, usted no tiene a nadie. ¿Entiende eso? Ay, no, pero hermano, pero es que yo quiero eso que le agarra a uno y que le agarra por la pierna y que le agarra la tembladera. Hermano, eso no es así. Ay, que yo quiero sentir caliente por aquí y que caliente. Hermano, eso no es así. Mire, yo le voy a decir algo. Y no lo hago para vanagloriarme. El Señor sabe que no lo hago para eso. Eso, gracias, hermano. Ya me trae la lengua. Déjeme tomar agua. Sí, es que aquí por el calor se me seca mucho la garganta. Se me seca la venga. Bien. No lo hago para gloriarme. Pero yo tengo un testimonio que dar. Y algún día lo voy a dar. Y es el hecho cuando en mis primeros años yo estaba en el tabernáculo. Estuve tantos años ahí que yo llegué a un momentito que yo sentí que yo ya no pasaba de ahí. Yo ya sentí que la misma cosa todo el tiempo, y las mismas palabras, las mismas predicaciones. Y yo ya me sabía, se repetían predicaciones y entonces decía yo, no, pues aquí ya no hay más. Y el Señor inquietó mi corazón, digo que el Señor me inquietó mi corazón para ir a buscar algo más. Y esa fue una de las razones por las cuales yo salí del Taber en aquel entonces. Y sí, fuimos a iglesias ecuménicas, no digo católicas, sino que del ecumenismo, de que tienen mucho inclinación a las cosas del Espíritu. Y yo no digo que no creo, sí creo. No me malentienda, quiero ser específico. Yo creo en los dones del Espíritu y creo que funcionan hasta el día de hoy. Pero estuve entre muchas congregaciones, me metí a seminarios de ellos, estudié en los seminarios de ellos y me di cuenta que era la misma chana que Juana, la misma cosa. Lo único que unos tenían agregado una cosa que otros no tenían. Y yo dije, bueno, pues aquí seguimos iguales. Porque lo mismo que yo aprendí al principio es lo mismo que acá, lo único que acá se hace de esta manera. Y dije yo, no, pues voy a ir a otro lugar. Me metí a otro lugar a estudiar, a la iglesia neotestamentaria, y encontré que era lo mismo. A mí el hablar en lengua no me hizo más santo. A mí el fluir en algunos dones, donde me di cuenta que tenía algunos dones, como es el ser maestro y el ser pastor. Pero, nada más. O sea, tuve experiencia con los dones de ciencia, con los dones de palabra de sabiduría. Pero dije yo, pues, mi sed todavía estaba ahí. Y no lo digo para menospreciar a nadie. Sencillamente estoy diciendo, mi sed por conocer a Dios todavía estaba ahí. De ahí, cosas que sucedieron en mi vida, que me peleé con el Señor y le dije yo, pues, ya no te predico más. Porque si ese es el evangelio que se está predicando, ese es el evangelio que se está enseñando, en mí no tiene efecto. Y opté por apartarme 15 años de no predicar. Pero después de tanto tiempo, como que la necesidad del ministerio empezó a redarguirme. Y yo recuerdo que una de las cosas que yo le dije a Dios es, prefiero, le dije yo, ser hombre de negocios que estar mintiéndole a la gente.
Porque es una realidad. Hay muchos pastores que predican, pero lo que predican es una mentira. Yo era uno de ellos. No vivir lo que se está predicando. No experimentar lo que se está enseñando. Yo era uno de ellos. Y yo le dije, para seguir mintiéndole a la gente, prefiero no hacerlo. Mejor déjame que me siente en una banca y ahí voy a estar yo. Pero a través de los años, el Señor me permitió entrar en la vida de los negocios. Pero ese vacío todavía estaba dentro de mí. Y a través de los años yo empecé a clamarle al Señor, Señor, por favor, restáurame al ministerio. Señor, por favor, restáurame al ministerio. Y empecé a clamar y caminaba en la vida del mundo y todo, pero dentro de mí estaba aquel gemir de decir, Señor, restáurame al ministerio. Y yo gemía, yo no sabía ni cómo. Lo único que sí recordaba era que yo le había dicho, Señor, y no voy a volver hasta que no seas tú el que me enseñe. Y el Señor me hizo ir a Canadá en una ocasión. Ir a visitar a mi hermano. ¿Y está escuchando, hermano? Bendiciones. Me hizo visitar a un hermano de la carne. Y él estaba involucrado en un ministerio en Canadá. Y muy renuente me decía, vamos. No, ¿para qué? Si ya sé lo mismo que van a hacer y van a decir. No, vamos. Pero, cuando estábamos en El Salvador, yo siempre me encargaba de andar jalando a mi hermano. Venite, mirá que hemos encontrado una iglesia. Bueno, que no, vamos, pues, ya íbamos todos, ¿verdad? Y entonces vino él y me dijo, ¿te acordás cuando estábamos en El Salvador que tú siempre te encargabas de andarme llevando de iglesia en iglesia? Sí, le dije. Aunque sea por esta vez, me dijo. Concédeme ir conmigo. Y ella me agarró, dije yo. Ok, vamos. Pero lo tremendo es que llegamos a la iglesia y era una congregación donde la gente se reunía así ovalmente, así a lo redondo. Y no había un pastor. Y nos sentamos y habiéndonos sentado y empezaban dos hermanos, se paraban leyendo la misma palabra, se sentaban y aparecían otros dos y leían otra palabra y dije yo, ¿aquí qué pasa? Y yo volteé a ver a mi hermano y le dije, ¿a dónde me han venido a meter? Pero empecé a experimentar que lo que esa congregación estaba viviendo era que ellos no necesitaban un pastor para poder fluir, porque fluían entre ellos mismos. Daban testimonio de ellos mismos. Toda la congregación fluía. No es que, ay, voy a ver yo. No, toda la congregación empezó a fluir. Y eso a mí me inquietó y dije yo, bueno, ¿y aquí qué hay? Yo esto nunca lo había visto. Y empezó la inquietud. Bueno, para hacerle corta la historia, cuando yo regresé a los Estados Unidos venía con unas cajas llenas de libros que mi hermano me había dicho, estúdialas, revísalas y mira si te sirven. Y empecé yo a alimentarme, hermano. Y empecé a alimentarme. Y empecé a llenarme. Y yo dije, wow, esto está bueno. Esto está mejor que el pan con chupe. Y empezó de nuevo aquel deseo de querer predicar al Señor. Pero recuerdo yo que fuimos a la Florida. Vivían las hermanas de mi esposa, vivían ahí ahí en la Florida. Ya no me acuerdo de dónde era. Kissimmee. Orlando, ok. Y recuerdo que el concuño me dijo, mira, fíjate que van a abrir una iglesia y ¿qué tal si vamos? Ay, dije yo, la misma historia. Van a orar, van a cantar, van a decir lo mismo y cada quien para su casa, ¿verdad? Y entonces me dijo, no, hombre, vamos a buscarla. Dije, vamos, pues. Bueno, no la encontramos la iglesia. Después de hora y media darle vuelta a toda al neighborhood, no la encontramos. Pero ya cuando nos decidimos irnos de regreso, pasamos por una calle, ahí está la iglesia, dijeron. Ah, no, pues ya van a salir. Y nosotros nos acercamos a la iglesia y iban a empezar, hermano. Ay, dije yo. Ya se me hizo, dije yo, ¿verdad? Bueno, y como reunida la familia de ella son como 50, ¿verdad? Entró todo el marón a la iglesia, ¿no? Y ya, hermano, meta por acá, por allá, porque era una iglesita pequeña igual que la nuestra. Y meta por acá, por allá. Y bueno, en total, hermano, haciendo corta la historia, el pastor era un puertorriqueño
moreno, puertorriqueño moreno, y parado en el altar, y entonces decía, yo lo veía muy inquieto a él caminando en la plataforma, y decía, yo no sé por qué tengo que hacer esto, pero yo creo que es el Señor el que me está diciendo, y voy a pedirle a la familia que ha venido que pase al fondo. Y yo me había ido al fondo, allá llega al fondo. Y yo le decía, vaya, pasen muchachos, pasen, empujándolo a todos para adelante, ¿verdad? Y de repente el pastor se me queda viendo y me dice, no hermano, tú, ven por acá. Ay, dije, es conmigo la cosa. Ven para acá, es por ti, me dijo, es por ti, ven para acá. Y yo recuerdo que llegué allí al altar, y entonces me dijo, él no hablaba conmigo, hablaba con la congregación. Y él dijo, yo no sé, dijo, ¿por qué el Señor me puede hacer estas cosas? ¿Y por qué me dice que las haga? Y y pero dice, pero el Señor dice, quiere que te diga algo. Y yo me le quedé viendo y le digo, ¿qué? Algo que yo no sé. Mire, me tocó el hombro y me dijo, tú estabas ahí, ¿verdad? Y me dijo, restauración. Esa palabra me quebró completamente. Porque era lo que yo había estado pidiendo. Y me dijo, dice el Señor que te restaura el ministerio. Mire, yo era un mar de lágrimas. Bueno, nos fuimos para casa porque nosotros no vivíamos en Orlando, vivíamos allá en Boca Ratón. Y yo llorando iba para la casa. Pero cuando ya llegué a la casa le dije a mi esposa, no estoy muy seguro que el Señor me haya hablado. ¿Por qué? Me dijo. No estoy muy seguro. Así que vamos a ir de nuevo la otra semana. Y si el Señor me dice este versículo bíblico, y si el pastor habla de ese versículo bíblico, entonces me voy a dar por entendido que el Señor me está llamando de nuevo. Y si el hermano dice ese versículo, vuelvo de nuevo a la iglesia. Bueno, llegamos y bien contentos los hermanos y nos recibieron y empezó a predicar el pastor y cantaron y todo. Y bueno, hermano, pasó el culto y todo nice. Yo dije, no mencionó el versículo que le pedí. O sea, dije yo, estoy chévere, dije yo, estoy chévere. Y entonces, sí, sigue el padre. Y entonces vino el hermano, y ya que nos íbamos a despedir, y que contento, y que no sé qué, hermano, un placer verlo. Y yo dije, hermano, no menos, porque no te voy a volver a ver, salud. ¿Ya? Y entonces, ya íbamos todos de camino, ¿ya? Y llegando a la puerta me dice, ¿sabe qué, hermano? Me dice el pastor. Sí, hermano, le digo. Yo bien contento, bien atento, ¿eh? Sí, hermano, le digo. Dios dice, clama a mí y yo te responderé. ¡Ay! Me cayó el 20, hermano. Dije, no, Dios me está llamando. Pero, sí, a lo último. Es que Dios así trabaja a lo último. Lo que quiere. ¿Sí? Y esa fue la forma por la cual yo volví. Porque no podía ser renuente yo al llamado. No podía decir yo, no volveré. Había dicho que no iba a volver a Nueva York. Había jurado que no volvía a Nueva York. Yo. Pero Él me hizo volver. Ahora, con un propósito. Y el propósito no es que yo lo tenía entendido. El propósito es que lo he ido aprendiendo poco a poco. Y he entendido una cosa. Que el propósito de Dios es que yo contenga a Dios dentro de mí. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dice, donde yo esté, estéis vosotros. Porque yo estoy en el Padre y el Padre estará en vosotros. O sea, no solamente que ellos sean uno, Él quiere ser uno con nosotros. Ese es el propósito. Dios quiere ser uno conmigo. Por eso pagó un precio. Por eso Él dice que estará conmigo hasta el final de los tiempos. Sí, Señor. Por eso Él me cuida como la niña de sus ojos. Amén. ¿Qué más quiero? Y Él perfecciona la obra. ¿Qué más quiero? Más que decirle, Señor, tú eres el que hace en mí.
Tú eres la esperanza de gloria. Póngase en pie, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Te alabaré, Señor, con todo mi ser, cantaré la maravilla de Dios. Te alabaré, Señor, con todo mi ser, cantaré la maravilla de Dios. Me alegraré en ti, oh Altísimo, cantaré alabanzas a ti. Te alabaré, Señor, con todo mi ser, cantaré la maravilla de Dios. Te alabaré, Señor, con todo mi ser, contaré las maravillas de Dios. Sí, Señor, contaremos las maravillas tuyas, las cosas que tú has hecho en medio de tu pueblo. Señor, porque tú has prometido estar con nosotros hasta el final de los tiempos, Señor. Tú nos creaste con un propósito y el propósito es que seamos uno en ti, Señor. Así que, Señor, estamos acá dispuestos para ti porque nosotros no lo hemos logrado. Nos hemos metido en religión, nos hemos metido a hacer un montón de cosas, pero no hemos logrado el objetivo primordial, que seas tú en nosotros, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, postrándonos ante tu presencia, Señor. Doblamos nuestra cerviz delante de ti, Señor. Venos acá, Señor, como una congregación que te pertenece, Señor. Padre, como creyentes que han creído en ti, Señor, y que estamos confiando en ti, estamos esperando en que tú hagas en nosotros. Ya nos cansamos de hacer nosotros mismos, Señor. Señor, haz tú en nosotros lo que tienes que hacer. Señor, haz en nosotros, Señor, lo que tienes que hacer. Te alabaré, Señor, con todo mi ser, contaré la maravilla de Dios. Me alegraré en ti, oh Altísimo, cantaré alabanzas a ti. Te alabaré, Señor, con todo mi ser. Aleluya. Cantaré la maravilla de Dios. Sí, Señor. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Mis labios te alabarán y así te bendeciré. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Todo de nuevo. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Mis labios te alabarán y así te bendeciré. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el único. Tú eres el verdadero. Tú eres el fiel, el misericordioso. Señor, tú eres la cabeza de esta congregación. Señor, declaramos que tú eres la cabeza de esta congregación, Señor. Tú eres la cabeza de la iglesia, Señor. Tú eres un solo Dios, Señor amado. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Sobre todo nombre es el nombre de mi Cristo. Ante tan glorioso nombre todos se postrarán. El mundo y la humanidad, todos los cielos en su potestad, todos se postrarán. Nuestros ojos le contemplan, nuestro corazón le adora, nuestros labios hoy proclaman, Jesucristo es Señor. Nombre sobre todo nombre es el nombre
Aleluya, sí, Señor. Ante tan glorioso nombre todos se postrarán. Todas las huestes de oscuridad, todos los de la humanidad, todos los cielos y su potestad, todos se postrarán. Nuestros ojos le contemplan, nuestro corazón le alaba, nuestros labios hoy proclaman, Jesucristo es Señor. Gracias, Señor. Tú eres el Señor. Gracias, Señor. Profundidad De la riqueza, de la ciencia y sabiduría de Dios. Cuán insondables son tus juicios, e incomparables tus caminos. Porque Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Aleluya. Señor, para ti. lo Gracias, hace Señor. todo por ti, Gracias para ti. porque te podemos Todo es respirar, tuyo, Señor. Somos Gracias tuyos, porque te Señor. podemos digerir, Señor. Sí, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro pan diario. Tú eres nuestro aire, tú eres nuestro Señor. Te alabamos y bendecimos. Bendice esta congregación, Señor. Llévala con bien a sus hogares. Señor, que Cristo pueda permanecer fluyendo en medio de ellos. Señor, no solamente en este lugar, sino en todo lugar que ellos pateen. Señor, gracias. Gracias por esta palabra y gracias por este día. En el precioso nombre de Cristo Jesús y todo el pueblo dice, amén. Gloria al Señor.